La idea con este video es proveer algunas definiciones complementarias a las que ya vimos cuando estudiamos la definición clásica. Para ello vamos a ver dos definiciones adicionales. Primero vamos a hablar un poco de lo que se conoce como definición frecuencial. La idea básica es poder resolver problemas donde no podemos conocer de antemano el espacio completo ni tampoco la cantidad de elementos que hay en los eventos que están relacionados. Vamos a tener inconvenientes, por ejemplo, acá hay citados algunos ejemplos. Debemos determinar la probabilidad de que llueva un determinado día del año. Estamos hablando de un día del año que está alejado del momento en el cual nos estamos preguntando esto. La probabilidad de ocurrencia de un sismo en una determinada región, la probabilidad de una creciente que pase el nivel de las defensas y provoque la inundación de la ciudad. Hay muchos ejemplos de esto. Y lo que tienen que tener claro acá es que esto apunta a hacernos dar cuenta de que hay eventos donde no podemos conocer todas las los posibles resultados. Entonces, en ese caso, estaría escapando a la aplicación de la definición clásica la resolución de estos ejercicios, de estos problemas. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para encontrar una ecuación o una definición nueva para resolver estos problemas? Y acá, para plantear esto, vamos a hacer un pequeño ejemplo, simplemente para ilustrar la situación. Supóngase que tenemos una caja con esfera de colores. Supóngase que ustedes quieren saber la probabilidad de que saquemos una esfera de color rojo. Si tuviéramos la información acerca de la cantidad de esferas, y de cuántas de ellas son de color rojo, esta pregunta sería muy fácil de responder. Simplemente aplicar la definición clásica. Si ustedes siguen el ejemplo de la figura, se van a dar cuenta que hay 22 esferas, de las cuales son 5 rojas, 7 son azules, 4 amarillas, 6 son verdes. Por lo tanto, podríamos hacer este cálculo directamente lo que nosotros ya sabemos. ¿Qué sucedería si no tuviéramos esa información? ¿Cómo podríamos determinar la probabilidad de obtener una esfera de algún color en particular? Cualquier muestreo que nosotros realicemos, más allá de que conozcamos o no conozcamos la disposición de las esferas, puede realizarse con lo que se denomina con reposición, con reposición o lo que se conoce como sin reposición. ¿Sí? Entonces, ¿en qué difiere uno de otro? Cuando estamos hablando de con reposición, el elemento que nosotros extraemos, una vez que nosotros lo observamos, es devuelto a la población muestreada, en este caso la caja con esferas. Y cuando estamos hablando de sin reposición, el elemento extraído no es devuelto. El tipo de muestreo tiene una relación directa con el cálculo de probabilidades. En el ejemplo que planteamos, en el cual contamos una caja con una cantidad finita de esferas, si se realiza un muestreo con reposición, la cantidad de esferas permanece invariante, como así también la composición de los colores. O sea, nosotros extraemos uno por una de esferas, vamos observando y los vamos colocando de nuevo en la caja. Tendríamos una situación parecida a esta, ¿no es cierto? Entonces, estamos hablando de la extracción, sacamos una esfera, observamos el color, y si estamos hablando de con reposición, esa esfera volvería a la caja. ¿Qué pasa cuando tenemos esta forma de realizar el muestreo? Decíamos que la cantidad de esferas permanece invariante y también así la composición. Mientras que si hacemos sin reposición, la cantidad obviamente va a ir disminuyendo extracción a extracción y también va a ir variando, se van a ir modificando la composición de los colores de las esferas. Entonces, ¿qué pasa si tenemos la situación donde desconocemos la cantidad de elementos y su composición y queremos calcular la probabilidad de seleccionar una esfera de color determinado, un color determinado? La idea es extraer esferas sucesivamente con reposición. ¿Por qué con reposición? Para que de esta manera vamos a tratar de reproducir el comportamiento de una población infinita. Entonces, de esta manera nunca se nos va a agotar la cantidad de esferas en la caja. Y podemos seguir haciendo el experimento infinitas veces en teoría. Entonces, vamos a suponer
que del el experimento este nos interesan las esferas rojas y las esferas amarillas, simplemente a modo de ejemplo. Y vamos a ordenar el experimento de la siguiente manera. Vamos a armar una tabla. La primera columna, lo que nosotros vamos a ir colocando, es la cantidad de extracciones que vamos a ir realizando. La segunda columna, el resultado, es decir, básicamente vamos haciendo la extracción 1, acá tenemos un ejemplito, extracción 1, tenemos un resultado que en teoría fue una esfera azul, ¿no es cierto? Y vamos a poner una serie de columnas extras donde en la tercera columna vamos a tener la letra R representando que, como dijimos, nos interesan las rojas y las amarillas. Acá pusimos al costado para tener en mente cuál es la probabilidad que nosotros encontramos aplicando la definición clásica. Entonces, en esta columna ponemos si hemos encontrado una esfera que estamos buscando, color rojo, ponemos un 1, y si no la encontramos, ponemos un 0. Evidentemente acá las primeras dos veces salió azul y verde, o sea que le corresponde un 0. Vamos acumulando las observaciones. Esto sería algo así como una frecuencia absoluta acumulada. Esto es exactamente análogo a lo que vimos en estadística descriptiva. Y acá algo similar también a lo que sería la frecuencia relativa acumulada. ¿Por qué? Porque vamos dividiendo la cantidad de acumulados, de esferas observadas acumuladas del color que nosotros estamos buscando, sobre la cantidad total de observaciones. O sea que este NI va a ir variando en observación, se va a ir acumulando. Lo mismo vamos a hacer con esta columna, donde vamos a colocar la letra A, ejemplificando que estamos hablando del color amarillo, esferas de color amarillo. El mismo trabajito, 1 si esto coincide con el color que estamos buscando y 0 si no. Acumulados y relativos acumulados. Bueno, esta forma de ordenar el trabajo nosotros lo que nos va a permitir es poder hacer un seguimiento del experimento. Acá amplíe la cantidad de resultados. Esto yo armé un código muy sencillo en un programita y con esto simulé el experimento. Entonces, fíjense que en las primeras, recién en la tercera extracción aparece una roja, se acumula 1, dividimos por 3 por esa cantidad de extracciones y esto es lo que nos da como definición, como la sumatoria de R sobre N sub I, nuestra frecuencia relativa acumulada. Sin embargo, con la amarilla no tenemos suerte. Sé que inclusive las primeras 10 extracciones no apareció la esfera amarilla. Sí la roja en otras 2 ocasiones. Entonces, finalmente, fíjense que si nosotros supongamos que hagamos este experimento 10 veces, en esta ocasión, en la simulación, obtuvimos una frecuencia relativa acumulada de 0,3 y una frecuencia relativa, eso con la roja, y con la amarilla tuvimos 0. O sea, fíjense que esta frecuencia relativa estaría intentando reproducir la probabilidad de encontrar una esfera roja o una esfera amarilla. Con 10 extracciones, esta probabilidad está bastante alejada de lo que nosotros calculamos acá. Vamos a seguir realizando el experimento. Pero antes, fíjense que podemos hacer esta gráfica donde tenemos representado gráficamente lo que tenemos en la tabla hasta este momento. Son las 10 extracciones con cada una de estos puntos representando las variaciones de esta columna. Estamos hablando del caso de las rojas. Y en este gráfico, esto sería para las rojas. Y para el caso de las amarillas estaríamos hablando de esta columna. Obviamente, fíjense que acá tenemos todos los puntos de las amarillas en 0, porque es lo que estaría representando en nuestra frecuencia relativa acumulada. Y lo que sí hicimos fue poner una línea de rayas acá para representar los valores de las probabilidades que nosotros encontramos. 0,23 en el caso de las rojas y 0,18 en el caso de las amarillas. Para el caso de las rojas ya estamos lejos todavía, pero se ve como que hay una cierta tendencia a mantenerse en ese intervalo, mientras que bueno, en la amarilla estamos bastante lejos todavía. Pero la ventaja de tener una computadora es que podemos simularlo estas las veces que nosotros querramos. Pónganse que no me quedé con las 10, sino que seguí ampliando en 20.
Acá ya apareció, fíjense que en la extracción 15 recién apareció la esfera amarilla, entonces acá se movió por primera vez este valor. Teníamos 1 acumulado y 1 sobre 15, que nos da este valor muy pequeño, por lo cual fíjense que también en la gráfica se produce un salto recién en esta extracción, en la 15. Todavía estamos lejos de nuestro valor objetivo y se sigue alejando un poco más porque fíjense que después no apareció otra esfera amarilla, así que seguimos dividiendo por n sub i aumenta. Como la sumatoria de A se mantuvo constante, esto va a seguir disminuyendo, o sea que va a ir tendiendo otra vez para cero. ¿Qué pasó con la roja? La roja siguieron apareciendo en la misma tasa, entonces se mantuvo más o menos en el mismo intervalo. ¿Y qué pasa si ahora nos vamos más todavía para arriba y no nos quedamos con 20, sino que nos vamos a 100? Acá simula. Esto está cortado, acá estarían todos los resultados anteriores. Entonces nos vamos a 100. Fíjense que acá tendríamos, si hubiésemos hecho 100 veces el experimento, en esta simulación arrojó 21 rojas y 12 amarillas, que se traduce en 21 dividido 100 en 0,21 y 12 dividido 100 en 0,12. Gráficamente, fíjense que acá en la roja, si bien al principio estábamos más o menos en el intervalo, después empezó a alejarse por debajo del 0,23 y aparentemente a partir de 85 aparentemente empezó a acercarse un poco más a nuestro valor objetivo. ¿Qué pasa con las amarillas? A las amarillas le tomó más trabajo, pero fíjense que también hay un salto. Acá es la menor distancia, está antes de los 80, después se vuelve a alejar, pero lo que no teníamos al principio lo logramos cerca de 80. Vamos otra vez a ampliar, ahora ya nos vamos a 1000, o sea, un número bastante grande. ¿Y qué pasa con 1000? Con 1000 tenemos 223 rojas y tenemos 189 amarillas. Si lo dividimos por 1000, esto nos va a dar 0,223 y 0,189. Y fíjense que si ustedes los comparan directamente con 0,23 y 0,18, tenemos una muy buena aproximación. También lo podemos ver en la gráfica. La distancia acá, esta distancia que existe entre los puntos, esta escala se mantuvo en todas las gráficas, entonces esto es constante. Esta distancia acá la vamos a llamar acá epsilon sub r y epsilon sub a. Esta distancia es cada vez más pequeña y básicamente ustedes se pueden dar una idea de que esta es la idea de la definición frecuencial. Analizar la frecuencia relativa como una aproximación al verdadero valor de la probabilidad. ¿Dónde está la distinción con lo que nosotros ya hemos visto en descriptiva? Básicamente que no nos quedamos con un n constante, sino que esto en teoría tiende a un número muy grande, infinito, en el límite. Entonces, si nosotros nos mantenemos realizando el experimento un número muy grande de veces, esta relación frecuencial que está acá va a tender al valor verdadero de la probabilidad, que es lo que se quiere lograr cuando estamos hablando de un problema, por ejemplo el de la lluvia o el de la crecida. Es decir, tener un registro temporal lo suficientemente grande en el cual decir, bueno, si queremos determinar la probabilidad de que llueva un 15 de agosto, revisar todos los registros que teníamos anteriormente y determinar si en cuántos años, supónganse que tienen un registro de 100 años y tienen mucha suerte, en cuántos de esos 100 años ha llovido el 15 de agosto. Entonces la probabilidad en un día, preguntarnos eso en un día alejado del 15 de agosto, sería realizar el cociente entre los días que llovieron ese 15 de agosto sobre la totalidad de años en el registro.